Regalo que, bueno, 4:59 de la mañana del 2 de diciembre del 2022, después de agradecer al Señor por la vida del cumpleaños de la hermana Marelvis hoy, vamos a leer la palabra y vamos a comenzar a estudiar, a indagar, a profundizar en la sana doctrina. Mis amados hermanos, mucho emocionalismo, muchas sensaciones hoy día dentro de la iglesia. Se están dejando llevar por cosas que no están en la Biblia, están apareciendo nuevas enseñanzas que tergiversan el propósito de Jesús en la cruz del Calvario, que le quitan la gloria, la honra, el honor, el poder de Él. ¿Por qué? Por no estudiar la Biblia. Estoy impresionado, ya hoy pastores dicen, ¿para qué tanta Biblia? Eso es más, cuando hablamos de Biblia, utilizan la misma Biblia en contra de ella. He escuchado varias veces a personas decir, la mucha letra mata. Y no entienden que cuando Pablo escribió eso, se está refiriendo a la letra logos, la palabra griega logos, del mundo. Porque Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu, mis palabras son vida. Amén. Vamos entonces todos unánimes a estudiar hoy primer libro de Samuel, capítulo 15. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos en esta bella mañana. Gloria al Señor. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. A viernes, estudio del Antiguo Testamento a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento. Bueno, muy buenos días a todos mis amados hermanos, una vez más para inquirir, para profundizar, gloria al Señor. Y Mirna se me desapareció, Alicia se me desapareció. ¿Dónde anda mi gente? Prendan la cámara, por favor. Madre mía, muy buenos días, el Señor te bendiga. Bueno. Llegamos a primer libro de Samuel, capítulo 15. Este capítulo es triste, es durísimo, es muy fuerte. Y es un capítulo que nos muestra que la misericordia del Señor, su bondad, su amor, no va en contra de su justicia. Lastimosamente, hoy el mundo está como Saúl, el rey que vamos a ver acá, que viene desde los primeros capítulos, desde el capítulo 8, 9, 10, donde el pueblo le pide a Samuel, el profeta, le pide un rey, y después si va y busca a un hombre alto, simpático como lo era Saúl, lo coloca enfrente del pueblo y Saúl viene error tras error, tras error y tras error y tras error. Y la gente cree que porque cometemos el error y Dios nos perdona, lo volvemos a cometer y Dios nos perdona, porque por ahí nos enseñaron que rezar, pecar y rezar era empatar. Pero vamos a darnos cuenta que no es así. Vamos a darnos cuenta que llega un momento en el cual el Señor, por ser tú un bebé, Él viene y te limpia el popó. Por ser un bebé, Él viene y te limpia cuando regurgitas lo que comiste. Pero empiezas a crecer y dejas de ser un bebé y empiezas a adquirir responsabilidades. Pero ese niño de 5 o 6 años, que ya no es un bebé, pero todavía es un niño,
Se va para cualquier parte, toca estarlo atajando, coge para allá, venga para acá y hay que enseñarle a caminar. Y ese bebé crece a los 10, 11 años, ya es un hombrecito que se cree más que el papá y la mamá. Y después llega a los 14, 15, donde tienen 2 estratos más arriba que papá y mamá, ¿verdad? Y el papá y la mamá lo siguen amando. Papá y mamá lo siguen queriendo. Pero cuando el niño ya cumple 18, 20 añitos, papá y mamá lo quieren amarrar, no esto, no aquello, sin entender que llega un momento en el cual el papá y la mamá le tienen que decir, bueno, mijo, salga a la vida. Hoy tenemos gente de 40 años, con el respeto que merece, que papito y mamita todavía los mantienen, porque papito y mamita no quieren que se vayan de la casa y nunca hacen su vida propia. El problema es que empiezan a cometer error tras error tras error, y ese papá y esa mamá alcahueta, ¿qué hacen? Que esa persona llegue a una edad que, debiendo ser ya dueño de su vida, responsable, saber lo que hace, lastimosamente parece un bebé todavía. En cambio, miren las cosas del Señor. El Señor fue el que inventó: dejará el hombre a padre y madre y se une a su mujer. El Señor fue el que inventó que cuando llegas a los 20 años ya es hora de ir a la guerra. Camine para la guerra, espiritualmente hablando, ¿no? Camine a andar, a aprender a orar, ¿sí? Ya no es otro el que lo hace, ahora te toca. Pero vamos a darnos cuenta que ya Saúl había cometido un error en el capítulo 10. Estamos en el primer capítulo, en el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Pero en el capítulo 10, Saúl cometió un error garrafal. Ah, no, perdón. En el capítulo 10 no, en el capítulo 13 cometió un error garrafal. ¿Cuál? Que en el capítulo 10 Samuel le dice, cuando tú llegues, le dice, sales de acá, vas a llegar a un lugar, te va a pasar esto, va a llegar al otro lugar, te va a pasar esto, va a llegar a otro lugar, te va a pasar esto. Pero cuando llegues a Gilgal, me esperas 7 días, que yo voy a hacer sacrificios y te voy a decir qué hacer. Cuando Saúl, 2 años después, llegó a Gilgal, se acordó de la orden: debo esperar. Y esperó el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y llegó el 7º día. ¿Y qué pasó? Que ya en la mañana y Samuel no viene. ¿Y qué pasó? Que ya es mediodía y Samuel no viene. ¿Y qué pasó? Que el pueblo se empezó a desertar. ¿Y qué pasó? Que la gente empezó a írseme, los guerreros a dejar, porque como nosotros no tenemos armas, porque Israel no tenía armas, pero vieron a los filisteos que tenían carros, que tenían caballos, que tenían espadas, lanzas. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces empezó a desertar el pueblo y Saúl se desesperó y cometió su primer error. ¿Cuál? Usurpar funciones. ¿Cuál era la orden? Te esperas 7 días que yo, Samuel, voy a hacer sacrificios y te voy a decir qué hacer. Y él no esperó, sino 7 días esperó, estaba en el 7º, pero no esperó lo que tenía que esperar. Y se puso a hacer sacrificios. ¡Qué error! Cuando terminó los sacrificios, llegó Samuel y dijo, ¿usted qué pasó? No, yo me forcé, yo hice, la justicia propia, yo me forcé, yo hice lo que tenía que hacer. Y Samuel le dice, lastimosamente, el reino te es quitado y se lo va a dar Dios a otra persona. ¿Por qué si yo hice sacrificios? Es que esa no es su función, esa es la mía. Por ahí conocimos personas que le quitan la función al Señor, como los pastores o sacerdotes, que ellos son los que tienen que orar por ti, porque si yo no oro por usted, usted no puede ir a ninguna parte si no me pide permiso. ¿Cómo? ¿Cómo? No usurpemos funciones. Aquí vamos a ver, en el capítulo pasado nos dimos cuenta que Samuel no le dijo qué tenía que hacer.
Y Saúl se puso a hacer pactos, se puso a hacer voto, se puso a cometer errores y Dios le dio la victoria a su hijo Jonatán, no a Saúl. Y Saúl, que no tenía ni idea qué hacer porque Samuel se fue y lo dejó quieto, no le dijo qué hacer. Entonces vaya a hacer un voto, en eso terminamos ayer, diciendo que vamos a ir a la guerra, pero nadie puede comer. ¿Cómo? No. Hasta que no derrotemos a los enemigos, nadie come. Oiga, no sea tan loco. Primero que coman y después vayan a pelear a la guerra. Menos mal Dios le dio la victoria y cuando él había hecho el voto, se dio cuenta en la victoria que Jonatán Dios le dio la victoria y Jonatán sí había comido. Entonces viene Saúl y le dice, te voy a matar, aunque eres mi hijo, me toca matarte por el voto que yo hice. Y el pueblo le dice, no, mi hijo, primero muere usted antes de su hijo. Su hijo no lo va a matar nadie porque él nos dio la victoria. Ahí quedó. Mire, error tras error tras error por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Sí? Sí, desde que no tiene armas, entonces los pone a aguantar hambre. Alguien, por favor, hermana Marelvi, rápidamente, Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice, si es tan amable? Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice, por favor? Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías. ¿Qué dice? El pueblo fue destruido. ¿Sí? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo olvidaré de tus hijos. Yo me olvidaré de tus hijos. Nótese lo que pasa por no conocer la palabra de Dios. Allá la familia de Manuel, si es tan amable, Isaías 5:13. Mire que Oseas dice, desechaste el conocimiento de Dios, yo te voy a desechar del sacerdocio. Y como te olvidaste de mi ley, entonces me voy a olvidar de tus hijos. Y hoy tenemos gente que anda rogando y llorando por los hijos, pero no leen la Biblia, no estudian la palabra. ¿Qué dice Pastor Manuel, Isaías 5:13? Dice la palabra en Isaías 5:13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Los dos versículos, Oseas 4:6 e Isaías capítulo 5, versículo 13, dicen que todo el problema de Israel es porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Yo sé que todos nosotros tenemos que saber algo para poder trabajar, pero lo que más debemos saber en la vida es Biblia, porque eso es lo que nos da la vida. La Biblia es la que nos trae la paz, la Biblia es la que nos trae la salud, la Biblia es la que nos trae la prosperidad económica. ¿Listo? ¿Alguien puede leer, por favor, segunda de Pedro 1:3? ¿Qué dice, si es tan amable? El primero que lo encuentre. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Estamos aprendiendo a manejar la palabra. Muchos aquí ni sabían dónde quedaba primera de Pedro, y ahora sí, de tanto manejar la palabra. ¿Qué dice? Segunda de Pedro 1:3. Dice segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida, el desayuno, el almuerzo, la comida, la ropa, el trabajo, la salud, la seguridad, la protección, todas las cosas que pertenecen a la vida nos fueron dadas por medio de ¿quién?
del conocimiento de su poder, de su gloria. Entre usted más conozca a Jesucristo, entre usted más lea la Biblia y la practique, mejor le va en la vida. Josué 1:8, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmos capítulo 1, versículo 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Señor, prospérame. ¡Ey, lee la Biblia! Ay, no tengo tiempo. ¿Me hago entender? Por allá dice, ¿dónde es? En Tito, o en Filemón, o en Primera de, ya vámonos para allá, para Primera de Juan. Segunda de Juan creo que es. Déjenme buscar a ver bien el texto. A ver. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado. ¡Bravo! ¿Tú deseas que seas prosperado? Sí. Y que tengas salud. ¡Uy, gloria a Dios que tengas salud! Sí. Pero como prospere tu alma primero, así es el resto. ¡Ay! Primero prosperar el alma. Sí. Amado, deseo que seas prosperado y que tengan salud. Que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud. Así como tu alma va creciendo primero. Por eso es que nos levantamos a las 4 a orar. Por eso es que venimos durante una hora de 5 a 6 a estudiar la Biblia. Y ya se pasaron 16 minutos y uno dice, oiga, pero tan rápido. Sí, porque primero en nuestra vida es el crecimiento espiritual y más tarde hacemos el resto. Ese fue el problema de Saúl. Él nunca entendió la palabra de Dios. Saúl capítulo 15, ¿quién lo lee por favor? Versículo 1 en adelante. Samuel. Ah, sí, es que Saúl, ya me metí un nuevo libro. Primer libro de Samuel, es que me disculpan, no, Saúl y Samuel, eso. Primer libro de Samuel, capítulo 15, ¿qué dice? Dale. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Después hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, este es uno de los pasajes que más utilizan los ateos en contra de nosotros. Porque los ateos lo primero que te van a decir es el dilema de Epicuro. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del dilema de Epicuro o conocen el dilema de Epicuro? El dilema de Epicuro es el más esgrimido por los ateos para atacar a cualquiera que crea en Dios. El dilema de Epicuro Epicuro de Samos es un gran filósofo, según los griegos, ¿no? Mucho antes de Sócrates. Y este filósofo enseñaba lo siguiente: si Dios es bueno, ¿por qué no acaba con la maldad? ¿Cuántos de ustedes han escuchado un momentico, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay tantos niños aguantando hambre? ¿Han escuchado eso? ¿O quiénes han escuchado ustedes, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta guerra y tanta matazón? Y así comienza el dilema de Epicuro. Mire que muchos de ustedes lo han escuchado, pero no sabían que era el dilema de Epicuro. Entonces él fue el primero que empezó a cuestionar los dioses griegos. Él fue la primera persona que empezó a pensar y a decir, a ver, si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad?
Ahora, si Dios es bueno y no acaba con la maldad, pues entonces Dios no es tan bueno. ¿Cómo la vieron? Puro razonamiento humano, ¿no? Claro, las limitaciones del cerebro humano queriendo entender las cosas divinas, ¿no? Entonces él dice, si Dios es bueno, ¿por qué hizo el diablo? Y si Dios es bueno e hizo al diablo y el diablo es malo, entonces Dios es malo. Interesante. Y si Dios es amoroso y bondadoso, como dicen, ¿por qué entonces no acaba con el diablo? Y él termina diciendo, pues porque Dios ni es todopoderoso, porque no puede acabar con el diablo, y Dios no es amoroso porque permite la existencia del diablo. Eso termina él diciendo. Y eso es lo que dicen los ateos de nosotros. Bueno, y si el Dios de ustedes existe, ¿por qué hay tanto niño aguantando hambre? ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Y cuando leen este pasaje, peor. ¿Qué dice el versículo 2? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec. Oído. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subió de Egipto. ¿Sabe qué hizo? Se recordó lo que había pasado 500 años atrás aproximadamente. 400 años atrás. Ve pues, hiere a Amalec y destruye, mire la orden. 1, destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. ¿Qué? No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, arráselos. Y el ateo coge este versículo y dice, bueno, ese Dios del Antiguo Testamento, ¿qué? Inmisericordia, mandando a matar al que sea. Y voy a decir algo con mucho amor. Así anda más de uno por aquí, que cuando Dios le dice, me haces el favor, vas y los destruyes, dice, no, Señor, no, ¿cómo vas a hacer eso? No, va a decir, no, Señor. Se van a acordar de mí, que menos mal esto queda grabado ahí, y cuando aparezca el anticristo y más de un cristiano va a decir, vamos a predicarle al anticristo para que se convierta. Créamelo, eso va a haber más de un loco diciendo así. Vamos a predicarle al anticristo, al falso profeta, para que se arrepienta. Porque como Dios es amoroso, ¿verdad? Como Dios es tan bondadoso, el problema es el siguiente, señores. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Me hago entender? Y aquí la orden, ¿cuál es? Va con ese pueblo y me lo arrasa completo. Entonces la respuesta a los ateos, ¿cuál es? Y hay otra pregunta, hay otra cosa que los ateos nos dicen a nosotros. Bueno, si Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva al monte del Sinaí y le da los mandamientos, y hay un mandamiento que dice que no matarás, ¿verdad o no? No matarás. ¿Por qué después de que dice no matarás, Dios manda a matar a la gente? Y como hay cristianos pues que saben más de maternidad de gallinas, ¿no? Hay cristianos que saben más de fútbol, de política, que de Biblia, pues perdónenme la expresión, trapean el piso con ellos, no tienen ni idea de lo que están hablando. Entonces, bueno, explíqueme, ¿por qué Dios en Éxodo capítulo 20 dice no matarás y después manda a arrasar con los enemigos de él? Y más aquí dice, los de pecho, los niños, ¿qué culpa tiene la vaca? ¿Qué culpa tiene un asno? Y eso le dicen a usted. ¿Qué culpa tiene un camello? ¿Por qué los tienen que coger? Y vamos a darnos cuenta que aquí hay muchos como Saúl, que le perdonaron la vida a los camellos y las vacas porque pobrecitos ellos no tienen la culpa, ¿no? ¿Cuál era la orden de Dios? Arrásenlo. Ahora les voy a explicar el por qué Dios decidió y mandó a matar a todo Amalec. ¿Sí?
Lo primero que tenemos que ver, y quiero que se concentres, es en Éxodo capítulo 20. Vámonos a Éxodo capítulo 20. Para que cuando le vengan a decir a usted, pero a ver, un momentico, los 10 mandamientos, ¿cuáles son? Entonces Éxodo capítulo 20, versículo 13, ¿qué dice, por favor? Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 20, versículo 13, ¿qué dice? No matarás. No matarás. Y entonces, ¿cómo es posible que aquí le esté diciendo al rey Saúl, va y mata a toda esa gente, a los hombres, a las mujeres, a los bebés, a los niños de pecho, a la vaca, al perro, al gato y cualquier cosa que se mueva me lo arrasa? ¡Qué Dios tan injusto! Ese Dios de ustedes es un Dios mentiroso. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? La Biblia se contradice, ¿verdad? Entonces ahí uno le dice, pare un momentico, antes de que siga hablando cosas que no conoce, primero aprenda que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, no está escrito en castellano. Entonces, para entender lo que dice aquí, tenemos que primero conocer el hebreo, conocer la mentalidad hebrea, que significa no matarás. Cuando se habla de no matarás, está utilizando una palabra aquí, ¿sí? Aquí. La palabra es araj, A-R-A-H-G, araj. Y usted me está hablando a mí, es de la palabra rajsa, R-A-H-S-A, rajsa. Entonces, araj no es lo mismo que rajsa. Estamos hablando de hebreo, ¿no? Mi hermano David. Ya va, un momento, pastor. Que si, no, perdón, que si puede repetir la deletreada, porque acá lo están como apuntando. La palabra original que está escrita ahí es A-R-A-H-G, araj. No está hablando del concepto que el ateo me viene a decir a mí, que es la palabra rajsa, R-A-H-S-A. Vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Vamos a hablar de lo que no es. La palabra rajsa, ¿sí? R-A-H-S-A, es no quitar la vida con alevosía, premeditación y ventaja. Si hubiese, Martica, no sé si la señora Gloria esté despierta, porque ella es abogada, ella nos podría instruir más. En Colombia y en el mundo, nadie puede quitarle la vida a otro con alevosía, premeditación y ventaja. Eso se conoce con dolo. ¿Usted ha escuchado hablar de homicidio con dolo? Y homicidio en primer grado, en segundo grado, bueno, en fin. ¿Qué pasa? Que usted en ninguna parte puede ir, coger el arma y quitarle la vida a otro porque sí, porque usted quiso quitarle la casa, el carro, robarlo, entonces lo voy a matar y punto, porque me cae mal. No, eso no lo puede hacer. ¿Me hago entender? Eso es un homicidio doloso. O sea, la persona indefensa, usted vino y le quitó la vida sin ningún motivo. Esa es la palabra rajsa, que es lo que la gente piensa que dice acá, pero eso no dice acá. Ahora vamos a ver que Amalek hizo una cosa tan horrible que por eso Israel sí puede defenderse y puede ir a hacer lo que tiene que hacer, porque no es rajsa. O sea, no le está quitando la vida con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Qué significa la palabra araj? Araj. Bueno, esa palabra en hebreo, me disculpa, no la sé pronunciar bien. Cuando escribe no matarás, significa
que puedes quitar la vida, o sea, no quitarás la vida. Perdón, yo me equivoqué. No matarás significa no raxá, no quitarás la vida con premeditación, alevosía y ventaja. Esa es la palabra. O sea, las palabras están bien. Lo que pasa es que yo dije fue que la primera palabra era la que estaba escrita aquí. No, está escrita la segunda. No puedes quitar raxá, no puedes quitar la vida con alevosía, premeditación y ventaja. Eso está ahí porque estaba hablando de una negación y yo estaba hablando de una afirmación. Está hablando de una negación. Aquí la palabra es raxá. Pero si hay un derecho, y el derecho suyo y el mío, mi hermano, hasta hoy, y en la gracia, es que usted sí puede, hará. ¿Cómo así, David? ¿Le puedo quitar la vida a una persona? Justificadamente sí. O sea, usted me está diciendo a mí que yo le puedo quitar la vida a una persona, justificadamente sí. Y en el derecho canónico, eso se llama quitar la vida a una persona en defensa propia. Me disculpan ustedes saben que yo soy consagrado, amo al Señor, soy un hombre santo que camino en santidad, pero el día en que un tipo se meta a mi casa a violar a mis hijas y a mi mujer, yo le quito la vida. Yo no voy a decir, ay Señor, perdón, mire Señor, manda ángeles para que... No. Yo veo que el tipo le está haciendo algo a mis hijos y le quito la vida, no con alevosía, premeditación y ventaja, le quito la vida justificadamente porque por encima de él y de la mía están mis hijos. ¿O alguno de ustedes no haría lo mismo? ¿Se da cuenta cómo cambia la mentalidad? Hace un tiempo un señor me dijo, no, yo no soy capaz de matar a nadie. Y yo le dije, no eres capaz de matar a nadie porque no tienes un motivo para hacerlo. ¿Qué? ¿Por qué voy a matar a alguien? Y yo le dije, si se mete con ese chiquitico tuyo de 5 años, ¿qué? Y él dijo, no, si ahí cambia la cosa. Eso se refiere. Eso es lo que debemos entender. Ahora, si una persona me viene a mí a quitar la vida por cuestiones de Jesucristo, ya es otra cosa, pues métase conmigo, bien pueda. Me van a matar por Cristo, hágale. Pero que se meta con mi chiquito, la cosa ya cambia. O alguien dice que no. No sé. Puede ser que habrá aquí algún super espiritual que diga, invoque la sangre de Jesucristo a ver qué pasa. Pues perdónenme, les voy a decir algo. En la Biblia, la sangre de Jesucristo no se invoca para protección. Ningún apóstol dijo, me cubro con la sangre de Cristo. Eso sería mágico. Magia, eso es hechicería. Pero si se ora con anterioridad, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Entonces, con anterioridad, si está en la presencia de Dios, bueno, Dios ha dicho y dice que nos guardará hasta el final. Pero a eso le falta un ingrediente. Entonces, pienso yo que uno se acuesta confiado en que Dios lo va a guardar y tiene la plena confianza en que Dios lo va a guardar. Yo por lo menos, bueno, me meto ahí yo, ¿no? Yo no sé en qué irá. La verdad no sé, porque es que pues usted ha dicho algo que a uno le da como miedo. Es que yo no soy el super santo, ¿no? Ni soy la super santa. Pero si yo hablo con mi hija, la menor, no, se le han hecho más de 10 robos. Y yo tengo, bueno, los años que tengo, y a mí nunca me han robado nada, ni me han atracado, ni me han violado, ni me he encontrado matadores a mi paso, ni nada de esa cosa. Entonces uno dice, yo no sé cuál será la diferencia. Y no es porque yo me cuide. Será Dios que lo guarda a uno de una manera muy especial, ¿no? Bueno, ahí no sé cuál es la diferencia, pero entre mi hija y yo hay una diferencia muy grande. Entonces, y así, ¿no? Entonces uno encuentra hecho una señora, la han violado 10, 15 veces, y no, Dios mío, ¿y esto qué? Entonces, bueno, y uno dice, bendito y alabado sea Cristo primeramente, que el Señor será el que lo guarda a uno, porque pues no ha encontrado nada de eso en su camino, ni ha tenido que utilizar un arma para matar a otro, ni nada, ¿no? Y que Dios nos libre de eso, porque pues yo creo en su palabra, ¿no? Yo me acuesto confiada en que
en que Dios manda ángeles, porque dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Entonces, ¿eso dónde está escrito? Palabra. En el Salmo 91. Y ese salmo es mesiánico, entonces, ¿no? Bueno, espere, porque es que cuando hablamos de cosas personales dejamos lo doctrinal a un lado. Vamos a ser objetivos, vamos a hablar de la palabra, ¿sí? Vamos a ser objetivos. Hay que entender que es la misericordia y la protección de Dios, ¿ya? Y hay que entender que hay momentos en que Dios le quita la protección a la persona como se la va a quitar a Saúl. Porque la Biblia dice, por ejemplo, que el Espíritu Santo se apartó de Saúl. La Biblia dice que Sansón, ¿se acuerdan de Sansón? El Espíritu Santo se había alejado de él. Si nosotros no entendemos que el blindaje de Dios en nuestra vida se llega a quitar, estamos a merced de lo que sea. Pero también hay que pensar algo, y es que, ¿qué pasó con Pablo? ¿Cómo murió Juan? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con todos los apóstoles? ¿Cómo murieron? Todos murieron de una forma horrible. ¿Por qué? ¿Porque Dios no los amaba? No. ¿Porque eran malos? Tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque ellos murieron por la palabra de Dios. Pero ¿por qué murieron tan feo? ¿Por qué Pablo muere cortado la cabeza? ¿Por qué a Isaías, un rey Manasés, con una sierra lo parte por la mitad? Yadira, levantaste la mano. Yadira, ¿levantaste la mano? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Yadira, ¿no? ¿Por qué? Y es que hay algo en la Biblia, de esas cosas que lo hacen temblar a uno, pero uno dice, bueno, Señor, si me das esa oportunidad, pues gloria a Dios. Los mártires, los que mueren por causa de Jesucristo, son los que se sientan más cerca a Él. Cuando la mamá de Juan y de Santiago, de Jacobo, le dice, Señor, que mis hijos se sienten a tu lado, Él dice, no, eso no es de mí darlo, eso es de mi Padre. Pero les dice, si quieren pueden ser bautizados con mi bautismo y tomar de mi copa. Y ellos, pensando que estaba hablando de algo natural, listo, lo que no sabían era el martirio de la copa, que después Jesús había dicho, Padre, yo no quiero esa copa, y el Padre, sí, te la bebes completa, todo ese sufrimiento. ¿Y cómo murieron Juan y su hermano Santiago? ¿Sí? Santiago, el hermano de Juan, Jacobo, Santiago, Jacobo es la misma palabra, es el primer apóstol en morir. ¿Cómo murió Juan? Abandonado por allá, tirado en una isla desértica. Muere de inanición, muere de hambre, muere de sed. Es que la voluntad de Dios era esa. Que murieran como mártires para que hoy, 2022, estemos hablando de ellos. ¿Me hago entender? Entonces, hay que entender y comprender que tenemos que tener la protección de Él. Pero si su voluntad es que nosotros muramos como mártires, amén, gloria a Dios también. ¿Quieres decir algo, Mila? Sí, estoy de acuerdo. Buenos días, mire. Les voy a manifestar algo. Yo entiendo mucho lo que está diciendo cuando David. Déjeme en siervo, hermana Mirna. Siervo. Si se va a referir a mí, en siervo. Eso, gracias, dale. Miren, ¿por qué? Porque yo doy, no le digamos, yo sí puedo atestiguar que quien le impidió a Dios actuar en mi vida fui yo. ¿En qué sentido? En todo esto que estamos hablando, yo no puedo matar, pero permitían que pasaran muchas cosas en mi vida. Porque cuando yo le imploraba justicia a Dios, al mismo tiempo se le impedía. ¿En qué sentido? Lo que está hablando el hermano, y no solamente en el sentido de una violación. Dios otorga facultades a todos. Y yo misma en mi oración le dije, Dios mío, a todo lo que me hicieron daño, cuerpo, en mi mente y en mi espíritu, quiero justicia. Quiero que borres todo aquello, pero
cuando Dios estaba actuando en mi vida, yo decía, Dios mío, pobre, porque cuando viene tu justicia eres implacable. Sé cómo actúas, no lo hagas. No estamos haciendo nada, y eso lo aprendí yo. Aprendí yo porque es cierto, yo muchas veces desde niña le pedí a Dios, ¿por qué me pasa esto? Amén. Y yo se lo impedí siempre a Dios. A veces no, eso no es justicia. Le he pedido desde niña. Y tuve miedo muchas veces, no lo niego. Pero ¿quién era yo? Yo estaba haciendo, era mi voluntad. Y no entendía muchas veces cuando otras personas me decían, le estás impidiendo a Dios las cosas, porque estás pensando en que viene una justicia y a Dios no lo engaña a nadie, hermanos. Yo no entendía muchas cosas y mi peor error, y le he pedido perdón a Dios 1001 veces, es que decía, Dios mío, Jesús sufrió demasiado. Cuando mencionamos ángeles, yo también he hecho eso. Pedí la cobertura de Dios y muchas personas saben que hay cosas que solamente las hace Dios. Ejercemos nuestra confianza en el hombre de una manera u otra. Amén. Pero mire Proverbios, hermana Mirna, mire Proverbios 1, vamos a leer Proverbios capítulo 1, versículo 23 en adelante. ¿Quién lo lee, por favor, despacio? Lo que quiero hacerme entender es que cuando Dios dice no matarás, no le puedes quitar la vida a nadie porque se te antoje. Pero en defensa propia, sí se puede. Y lo que Israel está haciendo es defendiéndose. Présteme atención. Vamos a leer un momentico Proverbios 1 del 23. ¿Quién lo tiene, si es tan amable? Proverbios 1 del 23 en adelante. ¿Qué dice? Dale. Proverbios 1 y 3. Ajá. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarás y no responderé, me buscarás de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ese capítulo poco se lee, porque como tenemos el concepto del Dios amor, o sea, la gente dice, es que Dios es amor, ¿qué es amor? Y piensan que amor es que Él se va a aguantar todo lo que tú hagas. Ahorita tenemos iglesias de personas de dudosa sexualidad, que son disque pastores, pastoras, bueno, no sabes si es pastor o pastora, porque uno no tiene idea de qué es, pero ellos están hablando de que no es que Dios es amor. No es que Jesús nunca habló en contra de esa comunidad. Ya lo doy la palabra, hermano Darío. Jesús nunca dijo que el amor entre el mismo sexo, eso era pecado. Y uno le dice, hey, ¿no dijo Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca y que del corazón salen las fornicaciones? Y eso se llama fornicación. Ah, pero es que la palabra
sexual no existe en la Biblia. A ver, la palabra homosexual no existe en ningún libro antes de 1860. Antes de 1860 la palabra no existía, nadie la escribió. Eso apareció por primera vez por un tipo llamado Karl, dejémoslo aquí otra vez, un escritor llamado Karl Maria, un poeta, Karl Maria Canterbury, es el primer poeta húngaro hablando de los derechos del hombre que inventa la palabra heterosexual y homosexual en el año de 1870. Así que antes de 1870 la palabra no existía. Por eso no está en la Biblia. Pero en la Biblia sí dice que ni los afeminados ya nos van a borrar el canal otra vez. Ya nos borraron 1050 videos, pero bueno, que lo borren, ¿qué le hacemos? Eso es lo de menos. Pero debo escribirle que 1 Corintios 5 dice que los que se acuestan con varones, los homosexuales, no van. Con el respeto que merecen ustedes, quieren ir al cielo, pues no sé a qué cielo irán, pero al cielo de la Biblia no van. Luz Dari, ¿querías decir algo? Sí, claro. Pues que lo que dice el versículo, el Proverbios 1... Proverbios 3, del 23 en adelante. La cobertura que uno tiene de Dios. Sí. Pero no tenemos que pensar que es a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no, Señor? Pues se sabe que si uno necesita y quiere tener esa cobertura, pues también tiene que conservarla, no salirse a provocar a Dios con cosas que no debe ser. Claro, no tentarás. Por eso le dice, es que me llamó la atención ahorita que usted citó el Salmo 91. A sus ángeles mandará cerca de ti y no dejará que tu pie tropiece en piedra. Ese salmo es para Jesucristo. Esa partecita es solo para Jesús. Estaba, ¿cómo se dice? Estaba la promesa de que al Señor Jesús nunca se le quebraría un hueso. Eso es una profecía. Él nunca se le quebraría un hueso. Entonces por eso el diablo le dice, láncese, que si usted se lanza llega sanito allá. ¿Y qué le contesta Jesús? Lo que usted está diciendo. Yo tengo la protección de Dios, pero también escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Que yo tenga que yo tenga la protección de Dios y que sé que no me voy a morir antes de los 70 años, no quiere decir que yo salga a la 1 de la mañana a andar por ahí haciendo que sabe que no pare. Así no es. Sí. ¿Qué dice Luz Dari? Así no es. Y pues, pero bueno, yo la tengo para mí. Pues yo creo en Dios que yo cojo mi camino y invoco pues la palabra de Dios y pues confía en eso. Y por lo menos sé que me gusta orar mucho, por lo menos que Él se líbrame del lazo del cazador, de la peste destructora, de toda de toda pestilencia que anda en la oscuridad, de toda... bueno, yo oro con Él y creo en Dios que Dios me va a librar de eso y confía en eso, me acuesto y así me levanto y vivo tranquila. Sí. Hermano Manuel, disculpe hermana Luz Dari, y de ahora mismo cuando ustedes han estado en oración, han metido todo en oración, han leído versículos de la Biblia, yo le pedí a Dios guía, protección, sabiduría, y me regaló el Salmo 23, hermano Manuel, léalo. Manuel, Pastor Manuel. Sí. No quise que lo hiciera usted, David, por el tema. Ok, tranquila. Porque de pronto yo tampoco entendía eso hasta ayer. Todavía hoy lo entendí. Y hermano, me disculpan, pero no todo hay que dejárselo a Dios. Tenemos que actuar con la guía de Dios, porque a veces Dios nos está guiando y somos nosotros los que dudamos y creemos que no es. Hermana, perdón, ¿cuál es la cita? Job 23. Sí, Job, el libro de Job 23.
Y no quiere decir que es que vamos a matar a todo el que se me atraviese. No, no es eso lo que de pronto ha querido decir. Es cuando es la voluntad de Dios y no la de nosotros. Perdón, Job 2:23. Job 23. Job 23. Versículo No tiene. 23, sí, tiene 40 y pégale capítulos. ¿Qué versículo en sí? ¿Algún versículo? No, pero sí, hermana Marta, Yo lo tengo. léalo. Dice Job 23. Job desea abogar su causa delante de Dios. Respondió Job y dijo: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera de saber dónde hallar a Dios? Hermana Marta, Yo, enfóquese en el versículo 12 y 13, por favor. 12 y 13. Sí. Y Dice: 14. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero él determina una Pero cosa. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Ok, sí, es interesante que es su voluntad. Y aquí, en este instante, lo que estamos investigando es por qué es la voluntad de Dios arrasar con Amalek, con los bebés y con todo. Entonces, lo primero que quiero hoy hacer entender es que cuando en los 10 mandamientos dice no matarás, lo que está utilizando es una palabra Anak, ¿cómo es? Esperen, busco otra vez aquí en mis apuntes en la Biblia. La palabra que está diciendo es no raxa. No puedes venir y quitarle la vida a una persona como se te antoje, como tú quieras. No. Pero sí te puedes defender. ¿Recuerdan ustedes por allá en Daniel, cuando el rey, engañado por sus súbditos, le dice: mire, hay que hacer un edicto para que nadie adore a otro Dios que no sea el tuyo? Y al rey le parece bien. Ah, bueno, sí, hagamos un edicto. Cualquiera que adore a otro rey que no sea el tuyo sea enviado a los leones. El rey viene y firma y sella el decreto. Apenas Daniel lee ese decreto, Daniel se va para el cuarto, abre las ventanas y ora, dice, como lo hacía. Nótese que Daniel va en contra de esa ley, porque no es una ley de Dios. A él nadie le va a prohibir que pueda adorar a Dios. Y abrió las ventanas. ¿Por qué no las dejó cerradas? ¿Por qué no lo hizo calladito ahí, escondida, sin que nadie se diera cuenta? Hay una palabra ahí que dice, como era su costumbre. Es que él siempre hacía eso. Y él llega y su costumbre era orar 3 veces al día. ¿Ustedes cuántas veces oran al día? Bueno, aquí oran una vez en la mañana y una en la tarde, ¿verdad? Una en la noche. Yo he orado hasta 7 veces al día cuando me toca. Bueno, él oraba 3. Los enemigos lo vieron y le fueron con el chisme al rey. Rey, Daniel, tu mano derecha, tu consentido, ha hecho precisamente lo que tú dijiste que no hay que hacer. ¿Qué sucedió? Que el rey no quería actuar contra Daniel y ellos le dicen: tienes que actuar porque la ley de Media y de Persia no puede ser abrogada. Eso dice la ley y punto. Y le tocó enviarlo al foso de los leones. Dice la Biblia que él no comió nada, ayunó toda la noche, no pudo comer el rey nada. Ustedes saben que son reyes, eso toda la noche son un banquete, desfile, música, bueno, en fin, parranda. Ese día no hubo cantores, no hubo música, no hubo nada. Y él al otro día se levantó temprano y gritó al foso de los leones: ¡Daniel! Y Daniel dijo: aquí estoy, tranquilo que dormí lo más de sabroso.
Entonces dijo, saquen a Daniel y manden a estos que dijeron al foso de los leones, y mandó a matar a los otros. Ojo, Daniel hizo la voluntad de Dios, violó la ley humana, que ya viene el tiempo donde nos vamos a tener que violar la ley humana, porque viene el tiempo donde leyes van a prohibir orar, leer la palabra, y cuidadito usted me llega a hablar mal de esos comunidades feministas LGTBI, que no, ya borrarle el canal es lo de menos, lo voy a meter preso. Pues a la cárcel vamos a ir a predicar, allá hay bastante gente que necesita también el evangelio. ¿Cuántos de ustedes ya están preparados para morir por causa de Cristo? Ahorita se van a acordar de mí cuando le empiecen a quitar la vida por cristiano, por predicar una palabra le quitaron la vida. Y el que le quita la vida sale libre, porque es que yo soy yo. Y Dios nos protege, pero Dios nos ama, sí, pero bajo su voluntad. Si su voluntad es quitarnos la vida, amén. Entonces, vamos a dejar hasta aquí esa definición del Antiguo Testamento. Ya va. David, recordemos todos que David, para vencer a Goliat, tuvo que matar. Bueno. La voluntad divina. Sí, señora. Es la voluntad divina. Ahora, es que la palabra, la diferencia de las dos palabras nos la dice. La palabra en hebreo, ya busquemos otra vez, la palabra en hebreo que está ahí es no raxá. No le quitan la vida a nadie con alevosía, con premeditación, con ventaja. No. Pero sí puedes defenderte. Mire lo sabio de la palabra. Hoy en Colombia, y me da tristeza, y por eso es la corrupción en la policía tan grande que hay. Hoy en Colombia las leyes colombianas dictan que el policía tiene el arma, ¿no? Y si vienen a él con piedras, con palos a cascarlo, el policía no puede sacar la pistola. Si el policía llega a sacar la pistola y le mete un tiro en una pierna a una persona, se gana un problemonón impresionante. Peor si le quita la vida. Pero vemos policías cómo vienen y les quitan la vida a punta de golpes y de palo. Y además de eso, si el policía ve que el ladrón o la persona saca un arma de fuego, el policía no puede disparar. Le toca esperar a que el otro dispare. Mire, eso es una locura. Por eso voy a decir algo con mucho respeto, y si hay algún policía que se pone bravo, me disculpa. Pero muchos de nosotros, no solo en video están grabados, muchos de nosotros hemos visto que están robando, están haciendo algo, y los policías siguen derecho. Y yo cuando veo eso, yo digo, pues claro, tiene razón, no es que el que tiene más peligro es él, porque le van a dar y los otros ya tienen desenfundada el alma. Y el que pasa apenas ve, sigue derecho y se va, porque donde se va lo prenden a él primero, él no alcanza a sacar el alma. Esa es la corrupción de las leyes de nuestro país. Por eso Dios es tan sabio. Dios dice, si te van a quitar la vida, puedes defenderte, quítale la vida también. Correr. ¿Qué? Si te van a quitar la vida, pues corra. Entonces, póngale cuidado que yo, no sé, yo tenía el concepto de que no matarás nada. Espere, hermana, espere. Primero, no hablemos de conceptos propios, vámonos a lo doctrinal, no nos salgamos del objetivo. Usted dice correr, pero usted no va a correr si tiene prendido del cuello uno de sus hijos. ¿Me estoy haciendo entender? Si tiene prendido el cuello uno de sus hijos, usted no va a correr, usted lo va a enfrentar. Y a eso se refiere la palabra. Y se lo digo hoy en la gracia, estamos en la gracia. Si alguien viene a quitarnos la vida por ser cristiano, por predicar la palabra y me quiere matar, hágale, apedréeme, máteme. Me dejo, porque ser mártir de Jesucristo es la honra más grande que hay, morir por Jesús. Pero si usted le va a quitar la vida a mis hijos y yo me puedo defender, me voy a defender. El gobierno viene por nuestros hijos y a nosotros nos va a tocar defendernos por nuestros hijos
y hasta escondernos, porque el gobierno viene el próximo año 2023 en la educación en los colegios a cambiarle la mentalidad a los niños. Eso es lo que quiere decir el Señor aquí en la palabra. ¿Me hago entender? Ya mañana vamos a leer qué fue lo que hizo Amalek para que se ganara el odio de Dios, la rabia que tiene y la promesa y el juramento que hizo 500 años atrás. Porque este problema inició con Moisés. El Dios es el que le dice a Moisés: voy a arrasar a Amalek. ¿Cuál fue el problema? Para terminar lo dijo: se levantó Josué, no hizo nada con Amalek. Se levantó Gedeón, no hizo nada con Amalek. Otoniel, Jefté, todos. Las tribus de Israel tenían que acabar con los enemigos, no lo hicieron. Por eso es que Dios manda a Saúl. Quiero que lo hagas. Y les doy un spoiler. Saúl terminó haciendo lo contrario. Alicia, levantaste la mano. Alicia. Y ahí tengo yo la cita, Génesis 36:12, hijo de Saúl. Pero, espere, ya, mañana lo explicamos, porque vamos a explicar de dónde viene, que es, él es descendiente de Saúl, o sea, es hermano de Israel. Pero mañana lo explicamos, ¿ok? Hoy no, porque ya son las 6 en punto y toca irnos a trabajar, ¿listo? Mañana vamos a mirar toda la historia. Mis amados hermanos, seguimos estudiando para no cometer errores. Dígame, Yadira. Dígame. De lo que está explicando de la defensa propia. Sí. O sea, entonces, si hay cristianos, o sea, hablando con los, o sea, de los cristianos, de los que estamos conocemos la palabra y todo eso, que hay personas que usan armas que las fallan. No, hermana, una cosa es que yo ande con un arma en el cinto y guardaespaldas. No. No. Por eso no es bueno hablar de cosas personales. Mire, Isaías 58, si no estoy mal, dice, Isaías 48, váyanse un momentico. Dice la Biblia en Isaías que la gloria de Jehová es mi retaguardia, Él es mi guardaespaldas. Es que si Él quiere que me maten, pues me muero. Yo salgo ahorita a la calle, si Él quiere que allí si Él quiere llevarme hoy, ¿quién lo va a impedir? O sea, ¿sí? Pero, eso es cierto. Pero, yo no voy a andar con un arma por miedo, no. Él me cuida. Estamos hablando de ya un ataque a tu casa, a tu hogar, que se metió una persona en la noche y va a hacer daño. Entonces tú vas a decir, no, no puedo porque la gracia de Dios, y le vas a predicar al violador, ¿no? Si alguna persona toma una decisión de defender a su hogar, la Biblia lo justifica. No nos salgamos de lo que estamos ahí. No vaya a ser ahora que justifiquemos a esos pastores que andan con camioneta blindada y guardaespaldas y como dijo usted, una pistola hasta dentro de la Biblia, una pistola o en el cinto, por si falla la fe. No, ¿listo? Por si fallan los ángeles, dijo alguien. Imagínate. No, el día en que el Señor quiera, pues que me lleve. Vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy.